¿Qué tal? Soy Puño, soy ilustrador y escritor, sobre todo para niños, y también soy educador, como bien podéis saber. Normalmente soy bastante inquieto y hablo muy rápido, soy un poco hiperactivo, pero es que además pretendo colaros como 70 imágenes en apenas 20 minutos, así que os voy a pedir que, por favor, durante esta charla no pestañeéis. Vengo a hablaros de un libro que hice hace ya 6 años, un libro algo antiguo que se llama Alfabeto, pero he escogido exactamente este libro porque está lleno de referencias. Es una especie de manual secreto para mí. Como digo, está lleno de mensajes secretos que son referencias. Antes quiero hablaros de lo que significan para mí las referencias. Aquí podéis ver a Nancy y a Mafalda. Los que ya conocéis mi discurso sabéis que siempre hablo de robar con elegancia, ¿no? ¿Qué es robar con elegancia? Significa saber a quién y cómo copiar y de qué manera hacerlo. Yo estoy muy a favor de la copia siempre que se haga bien. ¿Qué significa copiar bien? Pues lo primero, las referencias tienen que ser diversas, porque si copias a una persona es plagio. Si copias a muchas personas es investigación. Y lo segundo, porque, por ejemplo, yo quiero que sean puras. ¿Y qué significa que una referencia es pura? Significa, por ejemplo, que nunca copio a otro ilustrador. Aparte de que moralmente lo veo muy asqueroso, si copio a otro ilustrador estoy tomando una referencia que ya ha sido procesada. Es una referencia de segunda mano y a mí no me interesa eso. Me interesa buscar en ese hilo cuál es la referencia primigenia y eso es de lo que me apetece apropiarme. A modo de prólogo os voy a contar pues, algunas de las referencias que tengo desde mi infancia. Por ejemplo, cuando tenía 8 o 10 años cayó un manual de diseño gráfico coleccionable en mis manos y me enamoré de la obra de Joseph Müller-Brockmann. Es alguien a quien no copio conscientemente, pero sí inconscientemente, como podéis ver en ese cartel que hice en 2016 para un cortometraje que realicé. Otra referencia es, por ejemplo, Tom Besselman, un pintor pop de los años 60, 70, 80, al cual sí que copio conscientemente, pero nunca logro hacerlo bien. Aún así sigo intentándolo. Me gusta mucho. Una de mis referencias más importantes creo que es Ajax Barnes, un ilustrador argentino de los años 60, el cual era un auténtico visionario. Si os fijáis bien en ese ejemplo que pongo ahí, él ya piensa como un ilustrador contemporáneo. Piensa con masas de color, parece casi vectorial a pesar de estar hecho con papel recortado. Y, como digo, es un adelantado a su tiempo. A mí una cosa que me fascinaba de Ajax Barnes y de la que llevo 20 años intentando apropiarme, o sea, me la apropié hace 20 años, llevo intentando 20 años que sea lo mío, es ese uso de los ojos como dos círculos concéntricos, uno negro más pequeño sobre uno blanco más grande. ¿Por qué me interesa esto? A mí, cualquiera que conozca mi obra sabe que me obsesiona la universalidad, es decir, que mis dibujos trasciendan edades, culturas, países, épocas, lo cual es muy difícil. ¿Y por qué me interesa justo ese puntito negro sobre un puntito blanco? Porque los seres humanos, cuando nacemos, la única imagen que sabe decodificar nuestro cerebro es precisamente esa, para que como bebés encontremos el pezón de nuestra madre. Y siempre pues, intenté hacerme con ello, que esto fuera mío, no solo de Ajax. Con esto aprendí dos cosas, que si uno elige una cosa para que sea lo suyo, que es muy fácil de hacer, pues se va a convertir en un recurso popular. Y dos, que cuando algo se convierte en un recurso popular, pues popular significa que pierdes la autoría, lo cual fue una buena lección en mi vida. Lo de los ojitos no solo viene de Ajax Barnes, sino también de Joan Miró, uno de mis artistas favoritos, del cual aprendí que si uno coloca dos ojos encima de cualquier forma abstracta, la está personificando y convirtiéndola en algo vivo. Gracias a ese principio, en 2009, gané un premio muy importante, Fundación Santa María, con mi álbum ilustrado Ñam, el cual me abrió las puertas pues, al mundo de la ilustración editorial infantil. De Joan Miró no solo aprendí eso, sino este recurso que yo llamo cariñosamente el palo bola, que es trabajar con líneas y puntos de cualquier tamaño. Es algo muy prehistórico y creo que da mucho juego. De Claude Monet heredé la fascinación por el punto rojo. De él aprendí que si colocamos un punto rojo en absolutamente cualquier imagen, eso se va a convertir inmediatamente en un centro de atención. Yo, que odio esa cosa de primero dibujar a lápiz y luego entintar, porque me aburre soberanamente de repetir un dibujo, yo siempre dibujo a tinta directamente y cuando me queda descompensado, colocas un punto rojo y todo solucionado.
De Frank Ossick es un artista ya casi inactivo, no sé qué habrá sido de él, la verdad. Copié vilmente hace 20 años el cigarrito y la barba de 3 días, lo cual pues también es muy gracioso. Dibujas un plátano y, amigos, un plátano no es nada. Pero un plátano con barba de 3 días y fumando, pues tiene una historia detrás, ¿no? Ellsworth Kelly es posiblemente, si no mi artista favorito, uno de mis 3 artistas favoritos, un gran incomprendido para gran parte del público porque es muy sencillo, pero me gusta todo lo que plantea, si podéis indagar en su obra y no lo conocéis. Consciente e inconscientemente intento copiarle porque es el gran maestro de la forma y del color. En el caso de Paul Rand me gusta porque es un diseñador que hace libros infantiles o un autor infantil que hace diseño. Cuando uno hace cosas infantiles como yo, pues es difícil porque está muy denostado. Es mucho más difícil crear para niños, que hay que ser muy consciente de todo lo que uno hace, que crear para adultos. Aún así, pues este señor fue un maestro en ambas cosas. Esto es lo que se llamaría un plagio por anticipación, ya que yo hice este libro, ilustré este libro de Blanca la Casa en 2009 y después conocí el libro de Paul Rand y me di cuenta de que se parecía, ¿no? De George Grosz aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida cuando yo tenía 14 años. Harto de escuchar, ¡ay, qué dibujo tan feo! ¿Por qué no dibujas algo bello? Pues amigos, es que eso es una cosa un poco ridícula, que siempre tengamos que dibujar cosas bonitas. Si es lo que quieres expresar está muy bien, pero si quieres expresar otra cosa, como la fealdad del capitalismo, en el caso de George Grosz, en los años 20, pues está muy bien. Y la manera en la que él modula la línea con la tinta me parece una delicia. Y por último, en esta ristra de referencias de mi pasado, tengo que mencionar a Quentin Blake, que ha sido desde que tengo 8 o 10 años mi dibujante favorito, y de él aprendí una cosa muy importante. Yo siempre le intento copiar, aunque sea por mero deporte, ¿no? Y aprendí que es imposible hacer la línea de otro, porque es como la voz. Yo puedo hablar así o hablar así, pero modulo mi propia voz. No puedo hablar con la voz de otro señor o de otra señora. Y eso es lo que me enseñó Quentin Blake. Después de este prólogo, vamos a pasar a la chicha, a la enjundia. Quiero hablaros de alfabeto y del proceso que seguí para hacer este libro. Como digo, es un libro antiguo, pero es casi inencontrable ahora mismo, y todos esos mensajes secretos que yo he introducido, pues nadie los conoce. Y hoy vengo aquí a revelaros. Veréis que casi todos son referencias cinematográficas o de videojuegos o similar, porque yo quise que este libro, cuando uno es joven y explora unas referencias, lo disfruta mucho, de repente se hace mayor, explora otras cosas y surge la nostalgia de aquellos parajes referenciales que estábamos explorando antaño y quise recopilarlos aquí. Lo primero que ocurrió fue que me contactó Óscar Villán, un ilustrador al que admiro muchísimo, que estaba coordinando esta colección para la editorial Calandraca. Esto está muy bien porque pues, ya tienes una referencia a un ilustrador, ¿no? Hablar con alguien que es de tu misma profesión para hacer esto. Y las condiciones del libro eran muy buenas. Pues tienes que hacer 27 letras, es un alfabeto, ha de ser mudo, tienes 1 año de plazo, lo cual es fantástico, eso no ocurre nunca. Y como siempre a los ilustradores cuando nos dan 1 año de plazo, pues hacemos lo mismo, lo hacemos todo el último mes. Y lo primero que me pidió es 27 dibujos mudos del alfabeto y también un texto. Un texto a modo de prólogo. Y lo primero que hice fue el texto, porque creo que era una manera de definir lo que iba a ver aquí, ¿no? Dice, algún buen compañero dirá entre fantásticos gigantescos hombres, imaginad, jóvenes koalas, la mañana negra, ñoña o petulante, que rozará suavemente tus uñas, vislumbrará wolframios silografiados y zozobrará. Claro, aparentemente esto es un texto pues que no tiene ningún sentido, pero sí que tiene una estructura, ¿no? Son 27 palabras y cada una de ellas comienza, pues la primera por la A, la segunda por la B, así hasta completar el alfabeto. Esto era un poco lo que yo quería hacer con el libro. Quiero una estructura fácil de comprender para cualquiera, pero dentro de esa estructura quiero hacer lo que a mí me dé la gana, aunque no tenga ningún sentido. Ese es el deporte que quiero practicar aquí. Y en eso lo basé. Lo primero que hice fue pensar el concepto del libro. Y como siempre, mi primera referencia es el cine. ¿A mí qué es lo que más me gusta? Road movies. Road movies para mí han sido una cosa como muy presente en toda mi vida. Lo que siempre he querido ver, lo que siempre he querido hacer. Y me hice una idea, se lo escribí a Óscar, oye, Óscar, quiero hacer esto, quiero hacer un viaje, que todo el alfabeto sea un viaje. Y me dijo, está muy bien la idea, puño, pero te he enviado un libro de referencia de la colección que es exactamente eso. Y yo ahí, mal, no pasa nada.
pienso otra cosa. Yo soy muy obstinado, así que quiero hacer mi road movie del alfabeto. Y pensé, ¿cómo puedo hacer una road movie que no sea un viaje? Y entonces me acordé de una road movie alternativa que me gusta mucho, una película española de los años 50 llamada Bienvenido Mr. Marshall. ¿Y por qué es una road movie invertida? Porque los protagonistas, en vez de viajar hasta su destino, se quedan en su pueblo y esperan a que el destino llegue por la carretera. Y dije, hey, me convence, esto es lo que haré. Y entonces escribí a Óscar y le dije, mira, no sé el título ni nada, pero quiero que sea la historia de un árbol. Un árbol que está fijo, como todos los árboles, la mayor parte del tiempo, y que sea pues, el plano también fijo. Si fuera una película, la cámara nunca se movería, y esto es lo que quiero que sea. Me dijo, venga, adelante. Hice el primer boceto, el de la A, que veis que mis bocetos son siempre como si dibujara con el pie, y además del boceto, pues hice la primera ilustración, en la que ya quedaba definido un poco las reglas, lo dibujé en Photoshop, y solamente con unas texturas que había escaneado de tinta y la herramienta selección. Esa era como las reglas que me había puesto, las restricciones. Y nada, pues tuvo su aprobado. A continuación le envié la portada, no la cubierta del libro, que es lo que habéis visto antes del tronco en el coche, sino la portada en la que iba a ser el único plano del libro en el que no iba a estar la cámara donde iba a estar colocada, la cámara, sino que iba a estar un poco desplazada y también iba a servir pues, como un poco de prólogo con esos dos excursionistas llegando al bosque. Llegado a este punto, ya lo podéis ver en el título, me di cuenta de que iba a hacer un libro sobre un alfabeto en el que protagonista era un libro. Y dije, qué mejor para rubricar todo este absurdo que el libro trate sobre un abeto. Y eso es lo que hice. Le envié a Óscar un storyboard de los míos, en el que hay una línea temporal, que es la que atraviesa el libro, marcada, indexada por esas letras. Abajo podéis ver la situación del árbol en cada momento, con las correcciones en rojo, y arriba la situación del bosque en cada momento, en cada página, ¿no? De esta manera yo tenía muy claro cuál era esa estructura sobre la que yo quería volcar pues, todo mi surrealismo y todo lo absurdo que yo quería meter en ese libro. Y comenzó. El resto de bocetos, como veis, a partir de ahí, pues cada vez los voy haciendo más pequeños, son en modo miniaturas, hasta que llega un momento que ya el storyboard ni siquiera es en miniatura, sino que es flotante. Dibujo, 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 y dejo que ese proceso sea divergente. No lo restringo de ninguna manera, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, las letras completas en una sola página de este tamaño, ¿no? media hoja. Y básicamente es eso. Este es el último boceto que os enseño para que veáis un poco cómo iba el asunto. En la letra B, unos osos se comen a esos excursionistas. Y aquí para mí empieza el juego. Ya decido que no son unos osos, sino que van a ser unos gusanos. Horribles gusanos que devoran a nuestros excursionistas, rompiendo la paz en la segunda página del libro. No, ¿por qué unos gusanos? Pues no es aleatorio. Porque dos de las películas que creo que más me han fascinado en los 90, porque las tenía en VHS, fueron Temblores, con Kevin Bacon, y Dune, de David Lynch. Y así continúa el libro. En la C vemos que sobre los restos de los excursionistas surge ese abeto, empiezan a nacer, y también vemos a tres presos huyendo de la justicia, imaginamos. No son tres presos cualquiera, son John Lurie, Tom Waits y Roberto Benigni, que están emprendiendo su vida en Down by Law, fantástica película de Jim Jarmusch. Y para mí este es el juego en el libro. Si tienes la valentía o el conocimiento para entender la referencia, bravo por ti, si no, pues lo vas a disfrutar de otra manera. Pero ya te estoy estableciendo dos niveles de lectura. Y sobre todo algo para mí, un incentivo, ¿no? En la F, un poco adelante, nos voy a enseñar todas las letras, a ver si así buscáis el libro. Vemos que el abeto ya es un abeto joven, y algo anacrónico, y es que hay unos samuráis huyendo en la niebla con sus banderas. Estos samuráis, por supuesto, han salido de esa escena tan fantástica de Ran, de Akira Kurosawa, otra película que creo que me marcó mucho, ¿no? Durante mi adolescencia. El libro continúa. En la G hay una especie de escena medieval en la que un aguerrido caballero le corta la cola a un furioso dragón. Y es que las dos películas... O sea, la primera película que recuerdo ver en el cine, aunque no fuera la primera, es Dragon Slayer. Imagino que ahora debe ser una cosa aberrante, con bizcochito de Alec McBeal de protagonista.
Y la primera película de animación que recuerdo haber visto en el cine era La Bella Durmiente, que luego con los años descubrimos pues que era una gran referencia para todos los ilustradores, como podéis saber. El libro sigue avanzando, el abeto se convierte en un árbol adulto y dentro de todo este surrealismo ocurren cosas como que este gigante fumador al que su dueño pasea por el bosque lanza una colilla, el bosque se prende fuego, provocando la huida de todos los animales en esta letra M, y aparece el avispado millonario, aprovechando que el bosque se ha quemado, todo el bosque excepto nuestro abeto, para construir, que es lo que se hace normalmente en los bosques quemados y por eso se queman los bosques, como podéis saber. Nuestro alfabeto tiene una cosa muy graciosa y es que hay una ñ después de la n, entonces aproveché también esa circunstancia para reciclar esta escena. Ya el bosque ha desaparecido, nuestro abeto sigue ahí, hay una gran ciudad, esto ya muy poco natural y todo pues lleno de líneas rectas y diagonales que representan un poco esa acción del humano. Podéis ver en la esquina superior izquierda una firma de Muelle, que para alguien fuera de Madrid imagino que no significa nada, pero Muelle fue como el primer gran grafitero que tuvimos en los 80, era muy querido, marcó escuela y murió muy joven de una enfermedad, antes de los 26, una cosa así, y se convirtió en una leyenda, y quería que figurase también en mi libro. En la O, la ciudad ya existe, la civilización es una realidad, el abeto sigue ahí, lo han convertido en algo navideño, y decidí dibujarme a mí dibujando el libro. Y aquí pues hay un pequeño guiño para el que quiera entenderlo. En la P, un ejército totalitarista destruye la ciudad en un ataque, un ejército de ocupación, en el que podéis ver al fondo pues, unos personajes que están sacados directamente de este cuadro de Goya, que es en Madrid, fusilamientos del 2 de mayo de 1808, porque no sé si lo sabéis, pero mi ciudad en los 2 últimos siglos ha vivido 2 asaltos muy violentos y muy sangrientos por parte de fuerzas de ocupación. Y también quería que quedase reflejado. En la Q llega un viajero del pasado. Es el único momento en el que podemos ver fechas, creo que el año que figura es 2028, y él viene de 1960 para encontrarse esa civilización completamente arrasada. Y este viajero no es otro que el protagonista con la máquina de la película que más he visto durante toda mi infancia, yo creo, que es The Time Machine, de George Pal, del año 60, que es lo que figura en la fecha de la máquina. Muy recomendable para que veáis a los Morlocks. Ya vamos casi llegando al final. Yo soy un fervoroso creyente de que cuando la humanidad se acabe no pasará nada, la naturaleza volverá a ocupar el lugar de una manera fastuosa y enriquecedorosísima. Y es lo que he mostrado aquí, el bosque se ha convertido en una selva, queda un muro, vestigio de esa civilización, y está habitado por unos extraños seres que podréis reconocer del libro que os he comentado antes, Ñam. Quería hacer como ese guiño entre ambos universos. También, además de creer que la naturaleza va a ocupar el lugar cuando nosotros no estemos, también creo que la humanidad es muy jodida y volverá a destruir, volverá a extinguir a esos pobres seres. Y esto puede parecer muy cruel, pero también era para mí un homenaje importante a la cosa más cruel que he visto en mi vida en Internet, que es la barbacoa de E.T., o E.T., como la llamáis aquí. Como veis, son todo referencias que un ojo normal puede no ver, o puede ver si lo conoce. En la U, la humanidad sigue en las suyas, vienen a destruir, por supuesto, el bosque, a talarlo completo, pero por suerte hay un grupo de resistentes hippies ecologistas que se encadenan a nuestro abeto, que ya se ha convertido en un árbol de cientos de años, con la mala pata de que estas cosas sabéis que nunca funcionan. Y ahí queda aplastada la lucha y aplastado el hippie convertido en esqueleto. El libro continúa. En la Y aparece un mago, porque no sabemos lo que va a venir después de la hecatombe de la civilización y todo podemos volver a la Edad Media. Y este mago, en un ritual de esa tierra que ha recibido tanta sangre, levanta esos esqueletos que, si os fijáis, son los samuráis de la letra F, el caballero del dragón de la letra G y el hippie que está debajo justo ahí del mago de la letra V. El libro casi ha llegado al fin. Y esto me gusta mucho. Esta referencia de los esqueletos, ahora los esqueletos que salen del suelo se han perdido, pero en los 80 y los 90 eran algo súper popular. Y yo quería meterlos porque creo que es el enemigo con el que más me he pegado alguna vez en un salón recreativo, y eran esos esqueletos del Golden Axe, a los cuales les sigo teniendo mucha tirria, mucho odio. Llegamos a la Z, parece increíble que haya entrado en el tiempo.
Llegamos a la Z, que es un ciclo que se cierra. Un ciclo que se cierra como todo, como las referencias son también un círculo que vuelve a su origen, ¿no? Nosotros como creadores formamos parte de una corriente de pensamiento y hay que utilizar referencias por lo mismo, por esos ciclos y esos círculos. Cogemos algo del pasado y lo proyectamos hacia el futuro. También es un regalo para porque aquí se ve el árbol que vuelve a brotar y dos excursionistas, como los del principio, otro círculo, que caminan bajo la luna llena, otro círculo. Y para una persona que no conozca a estos excursionistas, el libro acaba aquí. Puede imaginar qué va a ocurrir, pero cualquier persona que sepa que estos dos excursionistas son los protagonistas de Un hombre lobo americano en Londres, la mejor película de John Landis con diferencia y uno de los mejores éxitos de terror, saben que están a punto de ser devorados por una fiera horrible. Con esto llegamos al final del libro y a modo de epílogo, de conclusión, con esta tira de Mafalda en la que se menciona a Nancy, que habéis visto que es su principal referencia, pues me gustaría deciros que nunca en la vida, jamás, neguéis vuestras referencias. Por eso es importante no copiar al de al lado, ¿no? Hay que tenerlas bien, hermosas, para poder salir aquí un día y mostrárselas a todo el mundo. Y si os pillan, si os delatan, si os señalan, nunca lo neguéis, al revés, las mostráis orgullosos y orgullosas. Porque, amigos y amigas, las referencias, nuestras referencias, son los monumentos, son las banderas y son los héroes de la patria de esos universos que generamos los creadores. Muchas gracias por haber venido.